Hola a todos. Hoy desentrañamos uno de los conflictos más sangrientos del narcotráfico mexicano, la guerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas por el control de Tamaulipas. ¿Qué llevó a esta lucha brutal y prolongada? Descúbrelo en nuestro análisis. La guerra entre el Cártel del Golfo, CDG, y los Zetas por el control de Tamaulipas no solo ha sido una de las confrontaciones más sangrientas y prolongadas de la historia del narcotráfico mexicano, sino también uno de los episodios más impactantes en la historia reciente de la violencia organizada en el país. La región de Tamaulipas, situada en el noreste de México, ha sido un punto estratégico no solo por su proximidad a la frontera con Estados Unidos, sino también por ser un importante corredor para el tráfico de drogas hacia ese país, lo que la convierte en una de las zonas más codiciadas por los cárteles. El Cártel del Golfo tiene sus orígenes en el contrabando de alcohol durante la prohibición en Estados Unidos en la década de 1930, cuando Juan Nepomuceno Guerra, considerado uno de los primeros narcotraficantes de la región, comenzó a transportar whisky desde el lado mexicano a través del río Bravo. Durante varias décadas, el CDG fue una de las organizaciones de tráfico de drogas más antiguas y poderosas en México, pero su verdadero auge ocurrió a finales de los años 80 y 90, cuando Osiel Cárdenas Guillén asumió el liderazgo. En ese periodo, el CDG experimentó una expansión significativa, tanto en términos de tráfico de drogas como de influencia territorial. Para proteger sus operaciones, Cárdenas Guillén decidió formar un brazo armado más eficiente y profesional. Así nacieron los Zetas, un grupo formado por exmilitares de élite, muchos de los cuales habían pertenecido a las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, como el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE. Estos hombres, entrenados en tácticas de combate y guerra psicológica, aportaron una brutalidad sin precedentes a las operaciones del CDG, lo que permitió a la organización consolidar su control sobre diversas rutas de tráfico de drogas y recursos ilegales. Los Zetas, al principio, operaban exclusivamente como una fuerza de élite encargada de proteger al Cártel del Golfo, pero con el tiempo, su poder y autonomía crecieron, lo que generó tensiones dentro de la organización. Las diferencias sobre cómo manejar las operaciones, la ambición de poder y las estrategias de expansión llevaron a una ruptura definitiva en 2010, cuando los Zetas se separaron del Cártel del Golfo, dando inicio a una guerra abierta que duraría años. La lucha por el control de Tamaulipas no fue solo una disputa por rutas de tráfico, sino por el dominio de territorios clave que conectan a México con el mercado de drogas más grande del mundo, los Estados Unidos. Las rutas que pasan por esta región, como la que atraviesa Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, son de vital importancia para el paso de cocaína, marihuana, metanfetaminas y otros narcóticos hacia el norte. Esta ubicación estratégica, junto con la riqueza de recursos naturales en la región, hizo de Tamaulipas una zona de alto valor para ambos cárteles. Los enfrentamientos entre el Cártel del Golfo y los Zetas se caracterizaron por una violencia extrema y una estrategia de terror sin precedentes. Los Zetas, con su formación militar, implementaron tácticas de guerra de guerrillas, emboscadas y ataques sorpresa contra las fuerzas del CDG y las autoridades locales. Por su parte, el Cártel del Golfo, que contaba con una estructura más tradicional de narcotráfico, respondió con una brutalidad igualmente despiadada. Las batallas por ciudades clave como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo se convirtieron en frecuentes tiroteos y enfrentamientos armados, paralizando la vida cotidiana de los habitantes. Ambos grupos emplearon una serie de tácticas para someter a la población local y mantener el control de los territorios. El secuestro de civiles para extorsión, la tortura de rivales y la masacre de inocentes se convirtieron en herramientas comunes de dominación. La violencia fue tal que en muchos casos los ciudadanos se vieron atrapados en medio de un conflicto sin fin, en el que ni el gobierno ni las fuerzas de seguridad lograban hacer frente a los cárteles. Lo que has visto hasta ahora es solo el principio. Dale a me gusta y sigue con nosotros para explorar cómo el Cártel del Golfo y los Zetas libraron una guerra sin cuartel por el control de Tamaulipas. El misterio y la violencia continúan. El conflicto entre el Cártel del Golfo y los Zetas tuvo repercusiones devastadoras para la población civil de Tamaulipas. Las masacres que ocurrieron durante este periodo fueron espantosas. La más notoria fue la masacre de San Fernando en 2010,
donde 72 migrantes centroamericanos fueron asesinados por los Zetas. Este acto macabro no solo evidenció la barbarie con la que operaba el cártel, sino también la tragedia humanitaria que vivían aquellos que intentaban cruzar México hacia Estados Unidos en busca de una vida mejor. El hallazgo de fosas comunes en diversas partes de Tamaulipas también puso de manifiesto la magnitud de la violencia. Decenas de cuerpos fueron enterrados de manera clandestina, víctimas tanto de la guerra entre cárteles como de la indiferencia de las autoridades ante el sufrimiento de los ciudadanos. Estos hechos, junto con los desplazamientos forzados de familias que huían de la violencia, marcaron a la región de manera indeleble. El miedo generalizado a los cárteles, que podían asesinar a cualquiera sin razón aparente, provocó un ambiente de desconfianza y terror. Las autoridades locales y federales, a menudo acusadas de colusión o inacción, fueron incapaces de frenar la violencia. En muchos casos, los cárteles operaban con total impunidad, y las víctimas de este conflicto, la mayoría civiles, se convirtieron en una cifra más en las estadísticas de la violencia criminal en México. A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano para frenar la violencia y desmantelar las organizaciones criminales, tanto el Cártel del Golfo como los Zetas fueron incapaces de detener su lucha interna. A medida que la violencia se intensificaba, ambos cárteles experimentaron fragmentaciones. El Cártel del Golfo se dividió en facciones como los Metros, los Ciclones y los Rojos, mientras que los Zetas también se extendieron en grupos como el Cártel del Noreste y los Zetas Vieja Escuela. Estas divisiones no solo empeoraron la situación en Tamaulipas, sino que generaron nuevos conflictos y alianzas con otros cárteles. Los Zetas, por ejemplo, extendieron su influencia a otras partes del norte y noreste de México, donde continuaron con su sangrienta guerra de control, mientras que el Cártel del Golfo, aunque debilitado por las derrotas sufridas a manos de los Zetas, siguió luchando por retener su poder en la región. En esta lucha, ambos grupos también se enfrentaron a otros cárteles, como el Cártel de Sinaloa, lo que multiplicó la violencia en varias regiones del país. Aunque la guerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas ha perdido intensidad en los últimos años, el legado de este conflicto persiste. Las cicatrices que dejó la guerra en Tamaulipas son profundas. La violencia no solo afectó a la población civil, sino también a la estructura social, económica y política de la región. Las instituciones de seguridad, ya de por sí débiles, quedaron gravemente dañadas por la infiltración y corrupción, lo que permitió que el crimen organizado siguiera operando con relativa libertad. Hoy en día, la región sigue siendo un punto de tensión para el narcotráfico en México, y aunque la presencia de los Zetas ha disminuido en algunos lugares, el narcotráfico sigue siendo una amenaza constante. El control territorial en Tamaulipas sigue siendo disputado, aunque con nuevos actores y facciones en juego. La guerra por Tamaulipas es un recordatorio de la complejidad y la profundidad de la violencia que caracteriza al narcotráfico en México, así como de las consecuencias trágicas que deja en la vida de los civiles atrapados en medio del conflicto. ¿Intrigado por la guerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas y sus repercusiones en Tamaulipas? Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle de nuestras investigaciones sobre el narcotráfico en México. Únete a nosotros y mantente al tanto del misterio y el impacto de esta guerra.